Muy buenos días, tardes o noches. Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este momento especial. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede escuchar. Le alabo, le alabo, y mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, le alabo, mientras vida exista en mi ser. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por un día más. Muchas gracias, Dios de los cielos, por tu bendita y santa misericordia al permitirnos, Dios nuestro, que tu nombre sea glorificado. Estamos aquí, Señor, para bendecir tu nombre santo y bueno, para enviar un saludo, unos himnos y tu palabra santa y buena a los corazones de todos los que nos oyen y nos ven. Te rogamos en el nombre de Cristo sea de grande bendición este momento y así te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora vamos a estar atentos a un saludo para todos ustedes por un joven de esta congregación, su nombre Omar Edrey. Estemos atentos. Amados, la paz, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo siga siendo con todos nosotros. Como sabemos, derivado de la emergencia sanitaria que actualmente vivimos en nuestro país y en todo el mundo, no nos es posible ahora congregarnos en los templos. Pero recordemos lo que nuestro Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pues sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Es por ello que aún en medio de esta aflicción, sigámonos gozando, sigamos dando gracias y bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesús. Además, el Señor nos ha provisto de este medio a través del cual podemos continuar compartiendo y predicando su bendita palabra. Es por ello, amados hermanos, que los invitamos a que se suscriban a este canal de YouTube, Iglesia Betzán, y a que lo compartan, pues estaremos subiendo el bendito mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia sigue caminando y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así pues, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y estad firmes, habiendo acabado todo. Firmes y adelante, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios les bendiga. Gracias a Dios. Gracias a Dios, muy bonitas palabras y más porque van inspiradas en la Santa Biblia. Ahora vamos a estar atentos a un canto
con la ayuda del Señor, por nuestros hermanos y hermanas.
De verdad que Dios es grande. Vamos a entonar un coro y después estaremos atentos al mensaje de la palabra de Dios. La palabra bendita de Dios es autoridad suprema, con su voz aquieta la mar, los demonios también tiemblan. Gloria, gloria a Dios, pues Él nunca ha cambiado, es el mismo de ayer y el mismo para siempre. Gloria, gloria a Dios, pues Él nunca ha cambiado, es el mismo de ayer y el mismo para siempre. Bendito sea Dios. Voy a invitarlos a que abramos la Santa Biblia con la ayuda bendita del Señor, y lo vamos a hacer en el Santo Evangelio según San Mateo. Santo Evangelio según San Mateo, vamos a leer el versículo número 26, el versículo número 53. De verdad que la palabra de Dios es autoridad suprema. Vamos a abrir las Santas Escrituras y lo vamos a hacer en San Mateo 26, 53. Santo Evangelio según San Mateo, su capítulo 26, el versículo 53. Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Oramos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la fe santísima de tu Hijo Jesús, nuestro santo Salvador, una vez más nos acercamos al trono de tu divina y santa gracia, agradecidos contigo por tu grande amor y tu grande bondad. Ruégote en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, bendigas tu palabra en esta hora en que la persona lo está viendo en su corazón. Bendice esta palabra tuya en su vida. Señor, deténlo si quiere cambiar la programación. Señor Dios de los cielos, permítele oír tu santo mensaje. Ayúdalo. En el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra sea un medio más tuyo, por el cual Él reciba tu gloriosa y rica bendición. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios nos ha brindado a los seres humanos, como a los seres espirituales, el poder. El poder para hacer las cosas, el poder para poder gobernar, el poder para muchas realizaciones. Sin embargo, desde Dios y hasta el más mínimo que tenga algún poder, Dios lo invita a no abusar de él, pues la Escritura nos enseña que Dios no abusa de su poder. La Biblia dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Dios es poder, y no solo poder, es autoridad. Dios es poder y es autoridad. Sin embargo, Él no abusa de su poder. Los abusos del poder llevan a la misma muerte. Los abusos del poder llevan a descontroles espantosos. Los abusos del poder llevan a muchas situaciones que terminan en frustraciones, en tristezas, en sangre derramada
¿Y quién puede apoyarte cuando a alguien ha abusado de su poder? Nadie. No lo apoya la razón, no lo apoya la lógica, mucho menos lo apoya Dios. La Biblia nos enseña claramente en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, los versículos 8 y 9, nos enseñan lo siguiente. Dice: y díceles: sacad ahora y presentad al maestresala. Y presentáronle. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo. Dios no abusa de su poder, y Jesucristo es Dios, y Dios por todos los siglos. La Biblia nos enseña en esta historia de las bodas de Caná. Dice claramente la Sagrada Escritura, en ese primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que claramente Él nos da ejemplo de que Él no abusa de su poder. Había alguien encargado ahí. Había alguien responsable ahí, había alguien que estaba al frente allí, y ese era el maestresala. Dice la palabra de Dios que cuando sucedió esta situación de que el vino se acabó, el Señor Jesús en su momento intervino y convierte el agua en vino. Debemos resaltar que no por ello el Señor Jesús dijo: sírvanlo, que siga la fiesta, ya no hay por qué preocuparse, adelante, es hora de continuar con lo que falta. En ninguna manera. La palabra de Dios dice claramente que Él hizo venir al maestresala, que se le presentara el vino, y dice la Santa Biblia, hermanos, que el maestresala se quedó admirado de todo esto y mandó a traer al esposo. Nosotros podemos ver la actitud del Señor Jesús. Él no rebasa su autoridad, Él no rebasa su poder. Él a cada uno le da su lugar. Es la enseñanza que Él nos da a nosotros. Por eso nosotros hemos pedido a todos nuestros hermanos que por el momento se abstengan de venir a esta santa casa de oración, porque Cristo nos enseñó a respetar las potestades, a respetar las autoridades. Y cuántas cosas más nosotros debemos respetar, porque Dios nos enseña que no podemos ni debemos abusar del poder conferido que cada uno tiene. La Biblia nos habla en San Lucas 22, Santo Evangelio según San Lucas 22, versículos 52 y 53. San Lucas 22, 52 y 53. Dice así: y Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, como a ladrón habéis salido con espadas y con palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Dios nos hace saber
que no solamente existen potestades humanas, sino que aún existen potestades espirituales. La palabra de Dios nos habla de una manera tan especial en este momento en que la historia registra el prendimiento de nuestro Señor Jesús. Y ellos van de una manera equivocada con Él, porque no lo conocen. Como muchos intentan acercarse a Dios de una manera equivocada, porque no lo conocen. Ellos iban hasta con miedo, ellos iban armados. Dice la Santa Biblia, donde acabamos de dar lectura, que iban con espadas y iban hasta con palos. Y cuando ellos van en esta naturaleza al Señor Jesús, el Señor Jesús los recibe con mucha tranquilidad, los recibe con mucha paz. Si quieren pelea, hay una parte de la Santa Biblia donde cuando preguntan que quién es Jesús, Él les dice: yo soy. Y ellos caen al suelo. Alabado sea Dios. Sin embargo, el Señor Jesús les hace ver lo que hoy estamos aprendiendo. Dios no abusa de su poder. Y se los dejó muy en claro cuando dijo estas palabras: mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mucha gente llega a decir: pero si el diablo es el encargado de hacer todos los males, ¿por qué Dios no lo agarra de una vez y lo sujeta? ¿Por qué Dios de una vez? Todo a su tiempo. El libro de Eclesiastés dice claramente: todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y no solo su tiempo, tiene también su hora. Dios es respetable de las sazones y de los tiempos. Así que entonces, ¿cuánta situación adversa existe en este planeta, en nuestro mundo? Y alguien puede decir: ¿por qué Dios no interviene de esta forma, de esta manera? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no así? ¿Por qué no asá? ¿Por qué no? Mire, la Biblia sabe cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer el Señor. Y Él puede decir por qué lo hace. Y cuando Él hace las cosas, Dios en su grande poder y en su grande misericordia demuestra que no por ser el Todopoderoso abusa de su poder. Sí. Qué importante es conocer esto, qué importante es saber todo esto. Y Dios quiere que nosotros, aún ese pequeño poder llamado, el que está en el llamado mamá, llamado papá, hermano mayor, sepa esto, lo que dice Dios al respecto, lo que dice Dios a través de su palabra. Cada uno de los que les ha sido conferido alguna autoridad, algún poder, qué hermosa enseñanza tenemos de parte de Dios, en que Dios no abusa de ello. Por eso cada uno de los que estamos hoy oyendo el mensaje de la palabra de Dios, no podemos ir nunca con Dios y reprocharle diciendo: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué parece que no existieras? ¿Por qué parece que viendo no actúas? Porque Dios respeta no solamente a los seres humanos, respeta aún las situaciones que Él determinó. Él las respeta, respeta los libres albedríos de cada uno, de todos aquellos que toman sus decisiones equivocadas. Dios los respeta.
Por eso bien decía una ocasión una persona que se acercó al templo a orar y en su desesperación gritó fuertemente delante de Dios diciendo: Señor, no respetes mi libre albedrío, porque yo no sé decidir bien. Y diríamos, en verdad, hay personas que no saben hacer buenas decisiones y por sus malas decisiones han sufrido consecuencias terribles. Por eso qué importante es estar en Dios y con Dios, para que Él nos ayude a decidir. Porque el que Él nos respete en cada decisión que tomamos no quiere decir que esté de acuerdo con cada acción que hagamos. Sencillamente Él no está abusando de su poder. Vamos a leer por último lo que dice Hechos 1:7. Hechos 1:7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 7, dice así: y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Quién no tiene preguntas para Dios? Los discípulos hicieron una pregunta muy importante. Dice la Biblia: entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Dios fue muy claro, porque es característica de Dios ser muy claro. Él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Y eran sus amigos. De hecho, un día se los dijo muy claro: ya no os llamaré siervos, mas os he llamado amigos. Sin embargo, no por ello Dios abusa de su poder. Puedo romper esto y lo hago a mi manera. Puedo quebrantar alguna ley y no hay ningún problema. No. La Biblia dice: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Debemos ser respetuosos de todo, como Cristo nos enseñó a ser respetuosos de todo. La palabra de Dios nos enseña claramente que cuando Dios no nos conteste alguna pregunta, sencillamente nosotros hagamos como Cristo hizo: hágase tu voluntad. Hubo un hombre sobre la tierra llamado Job, y él tuvo un problema fuertísimo en su vida. Y dice la Escritura bendita que ese hombre tenía preguntas delante de Dios muy fuertes, preguntas delante de Dios muy interesantes. Como cualquiera de todos nosotros que hoy oímos la palabra de Dios y que pasamos por las situaciones y condiciones que Dios sabe y conoce, y podemos tener preguntas muy grandes para Dios. Sin embargo, dice la Santa Biblia que Dios no contestó. Le quiso enseñar algo más a Job. Él le dice en los últimos capítulos del libro de Job: Job, vamos a platicar, vamos a hablar. Hasta le dice: cíñete y hablaremos.
La Biblia registra 42 preguntas de Dios a una persona necesitada. 42 preguntas divinas a alguien que está pasando una situación difícil. Y ese hombre no pudo contestarle nada a Dios. Todo lo que el ser humano le puede preguntar a Dios, Dios le puede contestar. Pero si no está dentro del tiempo, dentro del momento, dentro de la hora, Él no lo hará. Él no lo hará. Y Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí, hermanos, entendamos esto: que Dios no abusa de su poder. Y alguien hoy mismo pudiera decir: Señor, ¿y por qué esta emergencia? Señor, ¿y por qué esta contingencia? Y Señor, ¿por qué permites todo esto? Tal vez Dios nos lo conteste, tal vez Dios no nos lo conteste, pero créanme que de seguro Dios algo nos quiere enseñar, y no a unos, sino a todos. Tal vez alguien pudiera empezar a contestar diciendo: Padre mío, cuánto tiempo el templo de par en par, bocinas a veces fuera de los templos para ver si así escuchan la palabra de Dios, y cuánta gente con esa libertad de congregarse no se congregó, y hoy siente feo, y hoy siente tristeza y ganas de ir a la casa de Dios. Por una u otra razón no se puede. ¿Cuántos en cama? ¿Cuántos en el lecho del dolor, sin necesidad de la contingencia, podrán decir: cómo quisiera ir al templo, cómo quisiera ir a cantar unos himnos, cómo quisiera yo ahora estar ahí en la casa de Dios? ¿Por qué Dios no me quita esta enfermedad y me permite ir a testificar? Y tal vez a muchos Dios les tenga que decir: cuando tuviste un buen tiempo, no lo quisiste hacer. ¿Y cuántas preguntas el ser humano puede tener para Dios, como en su momento los discípulos tuvieron esa pregunta al Señor? Y Jesús, de una manera muy tranquila, se los dijo: no toca a vosotros saber. Y no por ello ellos dijeron: Dios es malo. No por ellos dijeron: tal vez Dios ni existe. Eso lo dice el necio. No por ello ellos desmeritaron la obra del Señor. No, sencillamente Dios actúa cuando debe de actuar. ¿Por qué? Porque Dios nunca abusa de su poder. De veras que Dios es grande. Dios es muy grande. Por eso hasta lo cantamos en nuestros himnos predilectos: cuán grande es Él, grande en poder, grande en sabiduría, grande en bendición, grande en todo. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Cristo Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción: cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción:
cuán grande es Él. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra santa y buena. Gracias por tu palabra santa y gloriosa. Gracias por tu palabra que es rica. Gracias por tu palabra maravillosa. Gracias, Dios de los cielos, porque pudiéndonos destruir, Señor Santísimo, por lo tanto de mal que se ha hecho, nos has tenido misericordia por cuanto no abusas de tu poder. Te damos gracias, Dios omnipotente y nuestro, porque pudiéndole quitar la vida a aquel que en verdad está haciendo mal uso de ella, sin embargo no lo has hecho por tu santa piedad, por tu santa misericordia. Muchas gracias, Dios de los cielos, muchas gracias, porque se cumple tu palabra cuando dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tú siempre tienes un plan en todo. Tú siempre tienes un buen objetivo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a asimilarlo. Aquel que en la vida, Dios de los cielos, ha sido el que le ha tocado lastimar, que entienda esto. Dios no está de acuerdo con las malas acciones, pero Dios tiene misericordia aún de él. Aquel Dios de los cielos que en la vida le toca ser la víctima, ten misericordia de su situación, Señor. Ten piedad, Dios Todopoderoso. Por alguna razón, Señor Dios de los cielos, tú te has detenido. Pero Padre eterno, auxilia, conforta, glorifica tu nombre. Interven maravillosamente, Padre nuestro, y que tu nombre sea glorificado para siempre. Gracias te damos, divino Santo Salvador, porque tú siempre nos das tu palabra, y tu palabra es buena, y tu palabra es santa, y tu palabra es gloriosa, Dios de los cielos. Muchas gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Oramos a ti, Dios nuestro, en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo lo llevado a cabo. Señor, que mientras distantes los unos de los otros, la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el amor incomparable tuyo, oh Padre, la participación con tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga.